como todos en Panamá de la vida, de por ahí. El man está metido es ingeniero eléctrico y está metido en temas de energía. Él les va a contar un poco más sobre eso en adelante. Casi siempre cuando hablo con él es de surf y de deportes acuáticos. Él ha venido al Ignite desde el año pasado y estamos bien felices de que por fin vas a debutar en la pista. Primera vez. Bienvenido. Bueno, gracias Rey. Hoy les voy a hablar de energía, de por qué el hielo se derrite y la tierra se calienta. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado sobre estos temas y hace poco recientemente de muchos de los temas de lo que es la energía y de la alza eléctrica y todas estas cosas, ¿no? Yo soy ingeniero eléctrico y desde el año 2009 instalé por primera vez un panel solar y a partir de ese día me fascinó, me apasionó todo este tema de la energía y me fui a estudiar afuera y para aprender un poquito más de lo que es la energía, de cómo funcionan los paneles solares y los otros tipos de energías renovables y bueno, vengo hoy como que a esparcir un poquito los conocimientos que aprendí. Así que pues la primera pregunta que les hago es ¿qué es la energía, no? Así que una definición científica sería como que la capacidad de un sistema para realizar trabajo. Los humanos usamos energía todos los días. Usamos energía para realizar trabajo, usamos energía para enfriar espacios, usamos energía para calentar el agua, usamos energía para mover a personas, mover a cosas en carros, en buses, trenes, barcos, etc. Usamos energía para producir comida, para producir alimentos, para producir productos. Usamos energía para iluminar calles, iluminar edificios. Y usamos energía para ver el mundial, para navegar por internet. Incluso usamos en este preciso momento, usamos energía todas estas personas para gritar gol, el primer gol que metimos en el mundial. Y este man generó una potencia de 97 watts. Eso es suficiente energía como para encender un bombillo incandescente. Que si nosotros pudiéramos como que canalizar toda esta energía y conducirla por una tubería para poder producir energía eléctrica sería una idea súper fabulosa, ¿no? El problema es que hay muchas pérdidas, ¿no? Entonces, a veces es difícil cómo hacerlo. Así que nosotros, la energía puede aparecer en muchas formas en nuestro diario vivir. Puede aparecer como energía hidráulica, que es cuando la energía hidráulica funciona con energía gravitacional. Cuando las compuertas de una represa se abren, el agua cae por gravedad y genera energía eléctrica por unas turbinas que mueven un rotor y hace que un generador pues, produzca electricidad. También está la energía cinética, que hace que un cohete pues, llegue al espacio. Tenemos la energía mecánica, en donde las ruedas se mueven a través de un punto A a punto B y mueve vehículos, mueve trenes. Tenemos la energía eléctrica, tenemos la radiación solar, tenemos la energía de las olas, que produce una gran cantidad de energía y bueno, cuando rompe la ola en el arrecife, pues crea bastante energía. Tenemos la energía química y tenemos la energía nuclear. Así que todas estas energías, más que todo el principio de la conservación de la energía es que el monto total de la energía tiene que ser, no cambia. Por ejemplo, en la energía química, que es esta que está acá, ahí está la madera y la madera se convierte de energía química a radiación. También existe un motor eléctrico que convierte la energía eléctrica a energía mecánica. O también tenemos el carbón que convierte la energía química a energía eléctrica. Así que, a ver, ¿para dónde voy? Ups, perdón, me fui para el otro lado. Un poquito de las definiciones técnicas serían, para que sepan más o menos lo de que le voy a hablar, la unidad de la energía es joules.
la potencia es igual a la energía por el tiempo y es expresada en watts. Un watt es igual a un joule por segundo y la energía, que es kilowatt hora, equivale a la potencia de 1 kilowatt usada por una hora. Y esta energía de 1 kilowatt es igual a 3.6 megajoules. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema y qué es lo que vengo a hablar a ustedes en realidad? Los seres humanos nos enfrentamos ahorita, en este siglo especialmente, nos enfrentamos a una crisis energética. Pero ¿por qué hay una crisis? ¿Y por qué se dice que estamos usando la energía que la hemos utilizado por más de 100 años? ¿Por qué la estamos usando de una mala manera? Entonces yo les vengo a explicar en 3 diferentes retos por qué de hecho estamos utilizando mala energía. Así que uno de los primeros retos que nos enfrentamos los seres humanos es la oferta y demanda. La demanda crece constantemente. En esta gráfica podemos ver que en el año 2040 van a haber 9 billones de personas en la población mundial en relación a los 7 billones que viven hoy en día en nuestro planeta. En Panamá, no sé por qué esto se corrió, no debería salir así, pero en Panamá se estima que 5.5 millones de personas van a vivir para el 2050 en relación a los 4 millones de personas que viven hoy en día. También, adicional a esto, la calidad de vida, el consumo de la energía per cápita va ligado con la calidad de la vida. Este es un datito que les quiero dejar, pues que el incremento en el consumo de la energía se asocia a la idea del progreso. En esta gráfica que está acá, demuestra la calidad de vida expresada en el desarrollo del ser humano. A medida que el color se pone más oscuro, mayor es el desarrollo del país. Igual, en países donde está mejorando la calidad de vida, como en China y como en India, en donde hay 2.5 billones de personas, que es prácticamente un tercio de la población mundial, es evidente que el aumento de la población mundial y el aumento en la calidad de la vida va directamente proporcional con la demanda energética mundial. Entonces, en la actualidad hay una potencia de 15 terawatts, que son 15.000 billones de watts. Y en Panamá, actualmente, hay una potencia instalada de 2.6 gigawatts o 2.6 billones de watts. Y se calcula que la demanda en Panamá va a ser 5 veces mayor para el 2050 que en el 2014. O sea que va a aumentar a 11.2 gigawatts. Esto fue un artículo que saqué de la Agencia Internacional de Energía, en donde se comparan cómo un norteamericano consume en su casa la energía y proporcional a lo que consumen otros países. Y pues ahí está claro que en países como en Japón, que consumen 2 veces, hay 2 personas que consumen la misma energía que consume un norteamericano. En China 10 personas consumen lo mismo que un norteamericano. Y aquí en Panamá aproximadamente 7 personas consumen la misma energía que un norteamericano en una residencia. Así que el aumento en la demanda también tiene un impacto económico. En economía básica se dice que la demanda de un producto, si la demanda de un producto sube, mientras la oferta se mantiene, no cambia mucho, el precio del producto va a ser más caro. Y es lo mismo en la energía. Por lo menos este ejemplo, este es una gráfica del precio promedio anual del petróleo, del barril de petróleo. Primero, por ejemplo, en los años 70 empezó a subir el precio del petróleo durante la crisis del petróleo. Durante la crisis energética empezó a subir el precio del petróleo y llegó un momento en que los países dejaron de producir petróleo e intercambiar petróleo entre los países y empezó a decaer nuevamente el precio. Y no fue hasta este milenio, en el año 2000, que empezó a aumentar de vuelta el precio del petróleo
debido a la demanda en economías emergentes, como en China, como en India, en este tipo de lugares. Así que el segundo reto que tenemos, que nos enfrentamos los seres humanos, está relacionado con el hecho de que la infraestructura energética depende demasiado de los combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? No son más que millones y millones de años de energía solar convertida en energía química por el proceso de fotosíntesis y almacenada en forma de gas, de petróleo y de carbón. Entonces, el problema es que los humanos consumimos más combustible de lo que se puede generar por el proceso natural de fotosíntesis. Y pues esto significa que los hidrocarburos, que son los combustibles fósiles, no son una fuente de energía sostenible. Acá, esto es una barrera que tiene la tecnología de los combustibles fósiles, que para extraer los combustibles fósiles cada vez se hace mucho más complicado y pues no hay muchas reservas disponibles. Entonces utilizan otras tecnologías. Los gobiernos y las compañías en realidad toman muchos altos riesgos para poder extraer el combustible, como el fracking, y esto ocurrió en el Golfo de México, en el famoso derrame de petróleo en el 2010. Y el tercer reto que nos enfrentamos los seres humanos en el día de hoy es que al quemar estos combustibles fósiles producimos los llamados gases de efecto invernadero, que estoy seguro que lo han escuchado. Estos gases de efecto invernadero son como por ejemplo el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano. El dióxido de carbono, obviamente se ha escuchado que se ha aumentado debido a la actividad antropogénica del ser humano. Y este dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, aquí lo que ocurre es que el Sol, cuando emite radiación solar y emite también las radiaciones de infrarrojas, algunas de estas radiaciones rebotan en la atmósfera y salen al espacio. Pero muchas de estas radiaciones solares y estas radiaciones infrarrojas penetran a la atmósfera y es absorbida por la superficie terrestre y se calienta. Pero ¿qué pasa? El dióxido de carbono se almacena en el océano y en la atmósfera. Entonces el océano es como un gran almacenamiento que recoge un tercio o absorbe un tercio del dióxido de carbono que es arrojado a la atmósfera. Entonces el océano es como una fuerza estabilizadora del clima. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y el océano no puede almacenar todo este dióxido de carbono tan rápidamente. Entonces no tiene la capacidad de poder absorberlo al nivel desmesurado que estamos emitiendo los gases de dióxido de carbono. Igual, nosotros estamos eliminando el ecosistema que permite absorber todos estos gases de invernaderos. Por ejemplo, aparte del océano, las selvas tropicales absorben todo este dióxido de carbono que arrojamos a la atmósfera. Y el bosque, ustedes saben que inhala lo que es el CO2, el dióxido de carbono. Y todo este dióxido de carbono es depositado en los troncos y en las materias orgánicas. Cuando cortamos los árboles o cuando, por ejemplo, los prendemos en fuego, lo que pasa es que ocurre como una bomba de carbono que libera un montón de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos aumentando la concentración de dióxido de carbono, las radiaciones infrarrojas absorben todos estos gases invernaderos, todo este dióxido de carbono, y lo que ocurre es que toda esta radiación infrarroja es emitida nuevamente a la Tierra en vez de salir al espacio. Y lo que pasa es que como se emiten todas estas radiaciones, la superficie absorbe toda esta radiación nuevamente y hace que se caliente la Tierra.
Y por esa razón hay un alza en la temperatura y hay un calentamiento global. Así que esta es una gráfica de que desde el año 1750 se han calculado, se han visto los científicos el aumento del CO2 y del metano y el dióxido nitroso desde 1750 hasta el año 2000. Y el dióxido de carbono lo podemos ver en la atmósfera, que proviene de los combustibles fósiles. El metano, por ejemplo, proviene mucho del ganado, que por consumir mucha carne necesitamos muchas vacas y las vacas necesitan alimentarse, y ellos, bueno, cuando cuando están comiendo, eruptan metano, y esto produce altas concentraciones de metano. Igual el óxido nitroso proviene de los aerosoles. Así que toda esta combinación de gases aumenta las concentraciones de gases invernaderos, la radiación infrarroja las absorbe y emite todas estas radiaciones nuevamente a la Tierra, a la superficie terrestre, lo cual la calienta. Entonces esto produce altas temperaturas en la superficie terrestre. Y bueno, más que todo son contaminaciones antropogénicas, que no son más que cambios naturales realizados por el ser humano. Así que a todo esto pues les quiero decir pues que la fuente principal de energía que estamos utilizando hoy en día es el dióxido de carbono. Sin embargo, esto está haciendo repercusiones en nuestro planeta. Así que tenemos que encaminarnos a utilizar otro tipo de fuentes de energía como el sol y el viento. El viento no es más que variaciones de temperaturas inducidas por la radiación solar. Las olas son generadas por el viento y las lluvias son evaporaciones del agua debido a la luz solar. Entonces, la fuente real de energía es el sol y tenemos que caminarnos a la era de utilizar el sol para satisfacer nuestras necesidades. Los modos de transporte como los autos, los barcos, aviones, trenes, la manera de producir los alimentos, la manera de construir las ciudades, todo eso libera dióxido de carbono y conlleva todo esto al cambio climático. En Beijing, por ejemplo, está atrapada y está ahogada por la contaminación industrial. En Canadá, estos antiguos bosques boreales han sido talados por completo. Esto es Indonesia. En Indonesia han sido incinerados grandes selvas tropicales para plantar aceite de palma. En Miami han aumentado los niveles del mar. Y estos son antiguos glaciares en el Ártico y en Groenlandia, en donde están desapareciendo rápidamente. Y aquí tenemos pues los corales que han sido desaparecidos más del 50%. En la Gran Barrera de Corales en Australia, aproximadamente el 35% de los corales se han muerto debido a las altas temperaturas en el mar. Esto, por ejemplo, es un cuadro de los catástrofes naturales y los fenómenos que ocurren a diario, que ocurren en todo el planeta, y las probabilidades de que sigan ocurriendo a finales del siglo XXI. No sé si lo pueden leer, pero ahí más o menos se los leo. En realidad, todo esto es prácticamente seguro que ocurran a finales del siglo XXI. Los días y noches que son frías se van a volver más calientes a finales del siglo XXI. Es prácticamente seguro que los días y noches calientes se van a volver más cálidos a finales del siglo XXI. Es muy probable que sigan ocurriendo olas de calor. También es muy probable que a finales del siglo XXI haya episodios de precipitación intensa, o sea, haya fuertes lluvias, inundaciones en regiones tropicales húmedas. Igual, es muy probable que haya mayor sequía, es más probable que improbable en la zona occidental del Pacífico Norte y el Atlántico Norte que haya mayores ciclones tropicales. Y es muy probable que el nivel del mar aumente también. Así que todo esto es referencia del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático, la IPCC. Sí. Y bueno, todo esto, sigo con el tema de las temperaturas.
desde el año 1950 a 2010 se ha registrado una alza en la temperatura de 0.5 a 1.3 grados. Y es sumamente probable que la causa haya sido por las actividades antropogénicas, o sea, todos los cambios naturales que hemos realizado los seres humanos. Y aquí, por ejemplo, esto es unas predicciones para el 2100, en donde se predice que la temperatura va a seguir subiendo de 1.5 grados a 4 grados, lo que sería catastrófico. Si actualmente ya tenemos 1.5 grados en el 2016 de alza de temperatura en relación a 1950, esto pues va a ser mucho más catastrófico. Y bueno, esta es una de las que más me llama la atención. Este es uno de los fenómenos que para mí va a tener mucho impacto y gran impacto en la superficie terrestre, y es el tema de la corriente del Golfo. Esto acá es Europa y acá tenemos América. La corriente del Golfo se desplaza desde lo que es el Golfo de México hasta el Atlántico Norte. Pero ¿qué pasa? Debido al derretimiento del hielo en Groenlandia y en el Ártico, se derrite todo este hielo a través del Atlántico Norte, y esto hace que la cinta transportadora de la corriente del Golfo va a debilitarse, ya que las aguas cálidas que vienen del Golfo de México no van a desplazarse a la misma velocidad a través de esta cinta transportadora hacia el Atlántico Norte. Entonces lo que va a pasar es que las aguas cálidas se van a quedar acá y esta área se va a volver más caliente, mientras el Atlántico Norte se va a volver más frío. Entonces no significa que va a haber un calentamiento global acá va a ser como una especie de una pequeña edad de hielo debido a estas aguas cálidas que no van a poder llegar a la misma velocidad al Atlántico Norte. Así que de hecho pues sí va a haber un calentamiento global en muchas partes del planeta, pero en países como Europa, en continentes como Europa, no va a ser lo mismo. Así que, pero bueno, estamos a tiempo. Lo que hay que hacer, bueno, tengo aquí 5 tips de lo que podemos hacer y lo que más o menos pienso yo que debemos ir enfocados hoy, el día de hoy. Y lo primero es consumir diferente en lo que compramos, en lo que comemos y de dónde sacamos la energía. Sostenibilidad. La sostenibilidad en la comunidad humana está expresado en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Y eso es como que el concepto que les quiero dejar claro. Hay que votar por líderes que combaten el cambio climático. Al Gore. Hay que invertir en energías renovables. Esta es Dinamarca, en donde el 100% de su energía proviene de fuentes alternas y casi el 100% proviene de turbinas aerogeneradores, turbinas eólicas. Hay que dejar los combustibles fósiles de donde vinieron y olvidarnos de ellos, y obviamente promover el impuesto al carbón. Así como el cigarrillo aumentaron los impuestos, mucha gente dejó de consumirlos. Asimismo deberíamos hacer con el carbón. De esa manera la gente creo que se puede hacer un poquito más responsable con todo este asunto y utilizar otro tipo de fuentes de energía alternas para producir energía eléctrica. Así que, gracias.